Yo soy Ricardo García, me voy a limitar a interrumpir, a repreguntar, mediar a lo largo de la charla. El tema por el que quizás quisiéramos empezar, creo que tiene su formulación más acabada en un título de un famoso ensayo de Borges, que es... Muy bueno. Hola. Sí, nadie viene, a ver si pueden arreglar el micrófono. El tema por el que vamos a comenzar tiene acaso su formulación más acabada en el título de un famoso ensayo de Borges, que es El escritor argentino y la tradición. Sabemos que una tradición jamás es algo dado, es una identidad en permanente construcción y reconstrucción. Una generación literaria no se limita solamente a redescubrir a sus predecesores, a veces los transfigura, otras los trasciende, generalmente los inventa. ¿Cuáles creen ustedes que han sido sus antepasados literarios? Bueno, en realidad me parece que el problema de la idea de que uno tiene una genealogía, o de que uno construye una genealogía, una especie de novela familiar, ¿no es cierto? Una especie de novela familiar literaria con parentescos y exclusiones y conflictos. Yo tengo la sensación que ese tipo de cuestión se genera después que uno publica, digamos. Empieza a funcionar a partir del momento en el que se publica. En el momento en el que uno está escribiendo los primeros textos, digamos, antes de publicarlos, la relación con la tradición, vamos a llamarla así, tiene más bien el sentido de una apropiación y de una relación, yo diría, como si se tratara de una suerte de archivo, ¿no? Una memoria de la lengua, una memoria de los textos escritos, y uno con cierta inocencia, vamos a decir así, empieza a moverse en el interior de ciertas tradiciones, incluso sin saber del todo que esas tradiciones a veces son antagónicas, que esos escritores que uno junta, con los que empieza a establecer relaciones y diálogos entre sí, han mantenido o mantienen disputas o tensiones, ¿cierto? Entonces, cuando estoy diciendo esto, lo que quiero señalar, me parece, es que en principio esta cuestión de la tradición me parece que tiene bastante que ver con el modo en que un escritor imagina que quiere ser leído, en compañía de quién un escritor imagina que quiere ser leído, y de qué manera imagina que leído en ese contexto, en esas relaciones de parentesco con ciertos autores, sus obras pueden circular más fluidamente. Por eso me parece que en principio esta cuestión retorna hacia el texto de Borges, el escritor argentino de la tradición, sintetiza un problema que uno puede encontrar a lo largo de distintos momentos de la literatura argentina, ¿no? Borges en ese artículo está como definiendo esta cuestión en relación a lo que para él es en ese momento la experiencia de la edición y de la aparición de algunos de los textos que van a provocar ese corte con su obra, ¿no? Que son los textos de ficción. Yo, por ejemplo, siempre he visto muy ligado, como el mismo Borges lo hace en ese ensayo, la escritura de la muerte y la brújula con la escritura de ese ensayo sobre la tradición. Y me parece que La muerte y la brújula también es un texto sobre el modo en que Borges está pensando estos problemas de lectura, de traducción, de inserción, ¿no es cierto? Dicho esto, para no extenderme demasiado, dicho esto, en el sentido de que un escritor construye la tradición cuando tiene un espacio, una colocación pública, vamos a decir así. No importa qué tipo de resonancia tenga su obra, me parece a mí, ¿no? No es ese el punto. Dicho esto, digo, me parece que la otra posibilidad de pensar el problema de la tradición tiene que ver con
distintos problemas alrededor de la cuestión de la tradición, ¿no? Quiero decir con esto, hay una tradición con la que uno se relaciona que tiene que ver con ciertos modelos de escritor, modos de ser un escritor. Por ejemplo, modos de ser un escritor en Argentina, ciertas colocaciones posibles para ser un escritor en Argentina, y entonces me parece que ahí se puede armar una tradición. Me parece que Juan L. Ortiz es, entre otras cosas, no solo un gran poeta, sino también un ejemplo de qué manera se coloca un escritor como tal, como persona, cómo se ubica, dónde se pone, ¿no? Dónde se va, qué tipo de intervención tiene como figura. Entonces hay una que podría ser, bueno, qué tipo de figura de escritor hay en la construcción de una tradición. Otra posibilidad podría ser la tradición en términos de historia de la lengua, historia de los estilos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que esta cuestión del escritor y la tradición se podría abrir en términos de que la tradición no es solamente un camino único, ¿no? Sino que es un camino que está bifurcado, y que lo interesante es que a veces esas tradiciones no son homogéneas, que se pueden construir tradiciones estilísticas que no son iguales a las tradiciones que se construyen en relación a otras cuestiones. No es un problema. No es una cuestión, me parece que hay una dificultad. Ahora sí. Me parece que no es un problema que se pueda considerar de un modo único, ¿no? Sino que habría que hacer un poco la historia de las relaciones que uno entabla con distintos campos digamos así, de los archivos literarios, de los pasados literarios, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho, me parece mejor que siga avanzando. Bueno, el problema, digamos, de la tradición proviene de la palabra misma. Cuando se dice el escritor de Argentina, la tradición del ensayo de Borges, parece que la tradición fuese una sola. En realidad, la conclusión de Borges es que la tradición del escritor argentino es la tradición de Occidente. Esa es la tesis de Borges. Es decir, que admite que hay varias tradiciones. Yo creo que podemos admitir el concepto de tradición si admitimos al mismo tiempo que la tradición cambia continuamente. Y justamente cada nuevo escritor de valor, cada buen escritor, para inscribirse en esa tradición, ya por el solo hecho de hacer una obra válida, la modifica. Así, si nosotros tomamos la literatura argentina, vemos que la tradición de la literatura argentina cambia con Hidalgo. Algunos dicen que nace con Hidalgo, podemos decir que cambia con Hidalgo, cambia con Sarmiento, cambia con Hernández. Por ejemplo, Hernández cambia la tradición de la literatura gauchesca. La tesis de un poema, de un largo poema épico, ya está en los viajes de Sarmiento, en 1846. Él habla ya de la necesidad de un poema épico que digamos, sintetice toda esa vida de la pampa, la cultura del gaucho, etc. Y cuando Hernández escribe el Martín Fierro, produce, a partir de una tesis de Sarmiento, produce esa obra literaria que modifica la tradición gauchesca, a pesar de que ha habido otros poemas largos en la tradición gauchesca, pero ese poema de Hernández modifica la tradición gauchesca y que deja de ser, digamos, toda una serie de textos que están próximos de la poesía popular para convertirse en un sistema literario estructurado que tiene el valor que nosotros conocemos. También pasa lo mismo con Arp, que introduce en la novela argentina un elemento nuevo, del mismo modo que Borges y Macedonio Fernández. Esa tradición que ahora a nosotros nos parece evidente, en 1920 todavía no existía. Y los que miraban retrospectivamente la literatura argentina, Borges, Macedonio Fernández, Roberto Arce, en 1920, tenían otra visión de la tradición argentina de la que tenemos nosotros. Al mismo tiempo, yo creo que lo que caracteriza la obra de un escritor respecto de la tradición es la creación de una serie nueva para uso personal
en el interior de esa tradición. Y es así como se mezclan, un escritor mezcla tradiciones diferentes y crea una literatura nueva. Por ejemplo, tomemos el caso de Macedonio Fernández, no toda es vigilia la de los ojos abiertos. Ahí Macedonio introduce toda una serie de elementos de la tradición filosófica occidental, pero al mismo tiempo les da, a través de una utilización particular de la lengua, les da, les da un punto de convergencia a otras tradiciones, como es la del, a mi modo de ver, la del culteranismo, la de la prosa española del siglo de oro, culterana, y también introduce elementos del habla popular argentina. Esas tradiciones constituyen una serie diferente, por ejemplo, un filósofo occidental, idealista, de principios de siglo, un filósofo alemán de principios de siglo, un filósofo americano o francés, tomará otros elementos de la tradición filosófica o los mismos elementos que Macedonio Fernández, pero en la, digamos, cristalización de sus textos, muchos otros elementos no aparecerán y de ese modo una serie nueva se constituye. Creo que ese es el problema. Y al mismo tiempo yo creo que hay también, ligado al problema de la tradición, sí está el problema de las influencias, de las lecturas y de la experiencia, la profunda e intensa experiencia que es la lectura y la elección, que ya no es puramente voluntaria o conceptual, de ciertos elementos, hitos, momentos de cualquier tradición. ¿Y en qué modo de escritor, en qué autores, en qué tradiciones heterogéneas te has reconocido vos, por ejemplo? Bueno, yo creo que los escritores en los cuales uno se reconoce son aquellos que algunos lectores pueden reconocer en la obra de uno también, por un lado, y por el otro lado, yo creo que se produce como una especie de identificación que dura a lo largo de toda la vida. Y hay una serie de escritores que son muchos, algunos que he frecuentado más que otros, pero que en general he frecuentado mucho y que continúo frecuentando, como son, no sé, algunos escritores argentinos como Borges, Macedonio Fernández, Sarmiento, u otros, Juan L. Ortiz, o escritores latinoamericanos como Vallejo o Neruda, que son escritores que vienen de un periodo de real formación, o escritores anglosajones como Faulkner, o como Henry James, Conrad, Virginia Woolf, Joyce, o de otras literaturas como Kafka, para no hablar de escritores clásicos como Flaubert, Dostoyevsky, o decir, los escritores rusos, Flaubert, Dostoyevsky, Shakespeare, etcétera. En ese sentido no creo haber inventado la pólvora, y pienso que para muchos de los que estamos aquí presentes, para todos probablemente, muchos de estos escritores deben integrar la serie personal de la tradición que cada uno sustenta o practica. No, una cosa nomás sobre este punto de cómo uno hace su lista, ¿no? De nombres, y cómo esa lista de nombres incluso a veces cambia, o a menudo cambia. Porque lo que yo pensaba cuando escuchaba recién a Saer es que uno a menudo tiene una noción de cuáles son, o cuáles uno imagina o quiere que sean sus tradiciones, pero no necesariamente es la referencia que hacen aquellos que leen la obra que uno escribe. ¿No es
cierto? No necesariamente aquello que para uno ha sido fundante o tiene un lugar importante en el propio recuerdo de ciertos momentos esos momentos que tienen mucho que ver con situaciones de lectura, ¿no? Yo recuerdo, digamos, en algunos casos recuerdo la situación, el lugar donde leía, la hora, cómo era el sillón donde estaba. Quiero decir, ciertos libros que a uno le producen un efecto, ¿no es cierto? En mi caso, acompañan memorias muy personales, ¿no? Son experiencias fuertes, digamos, en el sentido de otras experiencias que también recuerdo con tanta intensidad que tienen que ver con acontecimientos que son habitualmente considerados importantes en la vida personal, ¿no? Entonces, en algunos casos recuerdo, como digo, la situación precisa en la que por primera vez leí ciertos textos. Pero el impacto que eso puede tener para mí, ¿no es cierto? El impacto que el recuerdo de esa lectura tiene y la presencia que esos libros tienen y las relecturas, etcétera, no necesariamente funcionan después como elementos, como materiales, ¿cómo decirlo? Sí, como materiales elaborados casi de una manera onírica, vamos a decir así, en el mejor de los casos, que se transforman después en elementos de la obra propia, ¿no? No necesariamente aquellos autores que uno más admira son los autores que más lo influencian. No necesariamente uno logra escribir como los autores a los cuales más admira, ¿no? Si no, ahí funcionaría ese chiste de que entonces todos escribiríamos la Divina Comedia, entonces estaríamos escribiendo, bueno, digo, en el caso del libro que yo considero que es un libro que es difícil no admirar, y es difícil no considerar que es un libro al cual uno podría considerar, un libro al cual cualquiera podría considerar punto de referencia, ¿no? Sencillamente lo que quiero decir con esto es que insistir sobre algo que me parece que tiene mucho que ver con las características de esta conversación, ¿no? Que no necesariamente lo que uno dice es lo que sucede. Y no necesariamente lo que uno dice sobre su obra, ni lo que dice sobre el efecto de las lecturas, ni lo que imagina que son aquellas influencias que lo han marcado, es lo que realmente sucede cuando uno escribe. Porque si no, todo parece demasiado deliberado, en el sentido, no en el buen sentido de la palabra deliberado, ¿no? Sino en el uso más desviado de la palabra deliberado, ¿no? En ese abanico de nombres y de estilos en los que se abren las tradiciones en juego, aparece el género policial, que tiene tal vez la particularidad de ir unido al nombre de Borges en Argentina. ¿Cómo se inscribe la relación de ustedes con el género policial en el que han hecho incursiones ambos? En La loca y el relato del crimen y en homenaje a Roberto Dal, donde hay incluso una postulación del crítico como detective, en el caso de Julio Ricardo, y recientemente vos, Juan, y con La pesquisa. Bueno, en mi caso la relación con la novela policial, que empieza siendo una relación con la novela policial inglesa, norteamericana básicamente, con ciertos escritores de la tradición de la novela policial norteamericana, conocidos ya por todos nosotros, digamos en el sentido de cierta línea de desvío de la gran tradición clásica de la novela policial inglesa, ¿no? De investigación. En mi caso yo descubro esos escritores porque estoy siguiendo las ramificaciones de la novela norteamericana, de la literatura norteamericana, que es un punto importante en lo que podríamos llamar de una manera irónica, paródica, mi formación literaria. Y el descubrimiento de la literatura norteamericana es un dato para mí importantísimo, porque estoy empezando a leer, podría decirse, y empiezo a encontrar esa rama de escritores y empiezo a seguir ahí, como suele hacer uno, los rastros de un escritor me lleva a otro, Fitzgerald me lleva a Hemingway, me lleva a Faulkner, y así empiezo a encontrarme con algunos escritores que están cercanos a esos otros, a los grandes nombres, digamos, de la novelística norteamericana de los años 20, que son sus contemporáneos, pero que tienen un lugar desplazado, ¿no? en lo que podríamos llamar la gran tradición de la novela norteamericana contemporánea, como son Chandler, Hammett, Kane, McCoy,
Inmediatamente empiezo a darme cuenta que no solamente son contemporáneos, sino que entre sí hay cruces, hay relaciones, hay tranzas, y cambios, y canjes. Y entonces me parece que por ese lado encuentro la literatura norteamericana, empiezo a leer esa rama específica, digamos así, de género. Y me parece que yo, esto lo he dicho varias veces ya, me parece que lo que a mí me interesa específicamente o particularmente en el género policial es el relato como investigación, ¿no es cierto? La idea de que hay un secreto y que alrededor de ese secreto se genera la posibilidad de construir una narración para reconstruir esa especie de relato ausente ahí que hay que buscar y que hay que resolver y que hay que investigar y que hay que conseguir testigos y que hay versiones parciales. Que esta forma de narrar, esta manera de narrar que en el género policial se constituye de una forma muy importante, bueno, también está en Faulkner, no solamente está en el género policial, está en algunos de los novelistas que en mi caso tienen importancia, ¿no? De modo que yo diría que por ese lado viene, en mi caso, la relación con el género. Por otro lado, eso después se convierte para mí en una relación profesional. En un momento determinado yo propongo a la editorial donde he publicado mi primer libro la posibilidad de hacer una colección de literatura policial norteamericana, porque no existe en Argentina ni en habla española una colección parecida, que es una manera digamos así, de ganarme la vida, en realidad, ¿no? Es una propuesta que yo hago, que funciona para dirigir una colección, y bueno, entonces empiezo a leer profesionalmente. Empiezo a leer muchísima literatura policial, porque para hacer ese trabajo necesito leer muchos libros para conseguir después decantar aquellos que son más interesantes, ¿no? Entonces hay como un movimiento, hay por un lado esta cuestión de una relación, vamos a llamar así, profesional, de lectura profesional, de género, y por otro lado esta especie de otra relación que tiene más que ver con algo que yo encuentro en todos los libros que he escrito y que es un tipo de forma que a mí aparece casi como en el origen de cualquier historia que se me ocurre, que es, bueno, que esa historia tiene a menudo la forma de un secreto de investigación, de algo que es necesario averiguar, más allá de que la anécdota por la cual haya que hacer esa investigación no tenga que ver con los modelos clásicos de lo que suele suceder en un relato policial, donde eso que hay que investigar es un crimen, o eso que hay que investigar es un delito. Que tampoco es necesario, por supuesto, que el que lleve adelante esa investigación sea un detective o un policía, ¿no? En el sentido estricto de la expresión. Eso es lo que a mí me ha interesado más en el género. De todas maneras, para terminar con esto, diría que es cierto que lo único que en verdad he escrito en términos de lo que sería la regla del género va a ser un relato. Ese relato se llama el relato del crimen, ese es el único relato que está escrito tratando de obedecer a las reglas estrictas del género, ¿no? Que hay un crimen y hay una investigación y hay una suerte de desciframiento de eso que sucede. Yo creo que lo que vale para el género policial vale para todos los géneros desde mi punto de vista. Y creo que el género tomado como algo completo, cerrado, a mí no me parece interesante, pero tomar ciertos elementos de un género e insertarlos en otro sistema, eso me parece que más puede resultar más fructífero, más fecundo. Tal vez si tomamos un ejemplo, en la pintura se vea más fácilmente. Hay muchos cuadros de Picasso que son retratos, o algunos cuadros de Bacon que son retratos. El retrato es un género pictórico, como la naturaleza muerta. También hay naturaleza muerta de Picasso, y no necesito explicar nada ni describir nada para que ustedes comprendan cuál es la posición que Picasso adopta frente al género retrato. Los retratos de Picasso no representan, no se parecen, me refiero por supuesto a los retratos del periodo cubista o post-cubista, no a los anteriores, y no representan, deforman la figura, pero la figura está puesta en la tela con la distancia, las dimensiones,
la posición, incluso a veces, la actitud, que parecen las actitudes clásicas, las distancias clásicas, el encuadre clásico de un retrato, pero no son los retratos que estamos habituados a ver en el periodo figurativo. Del mismo modo, algunos retratos de Bacon, que ustedes tal vez recuerden, se acercan más, porque Bacon, tiene una tendencia a hacer una nueva figuración, pero esos retratos están borroneados, están deformados deliberadamente. Él utiliza un género, pero crea una imagen pictórica nueva que le es propia. Yo pienso que en literatura es un poco lo mismo. Se puede utilizar, y yo he utilizado en otros casos, el género, por ejemplo, Nadie Nada Nunca, el género erótico. Hay una especie de digamos, de síntesis de la filosofía de la Boudoir de Sartre, o también en una primera novela que yo escribí, La Vuelta Completa, hay una especie de relato que parece que es una pequeña parodia de la florecida de San Francisco de Asís, donde se cuenta la historia de varios frailes, etcétera, etcétera. Yo pienso que el género puede servir como, podríamos decir, como elemento de elemento de referencia para la construcción de un sistema literario. Pero apenas se quieren respetar las leyes del género y la totalidad del género, creo que se incurre en una especie de repetición poco fecunda y poco interesante de un procedimiento literario que ya se ha utilizado muchas veces. Yo creo, por ejemplo, que la novela negra ha alcanzado su expresión máxima en las novelas de Chandler, es decir, en los años 40 y 50 y principios de 60, donde ya la última novela de Chandler, Playback, ya no hay crímenes en esta novela, es decir, ya hay una ruptura, y Chandler mismo quiere romper las leyes del género cuando escribe El Largo Adiós. De modo que hasta el cultor más importante del género ya siente los límites del género. Y el caso de Hammett es diferente porque Hammett, me da un poco de vergüenza repetir cosas que te he dicho, aunque me la paso haciendo todo el tiempo. Pero en el caso de Hammett era alguien que no creía la novela policial. Hammett estaba preparando siempre una especie de novela social que no llegó a terminar. De modo que el género, para mí, es, ¿cómo podríamos decir?, la esclerosis de la escritura. El género aparece y cristaliza en un momento en que alcanza su perfección y después ya empieza a repetirse. Las novelas negras se repiten cada vez sus procedimientos se parecen cada vez más a verdaderos tics de construcción. Y eso vale para todos los textos, a mi modo de ver. Sager, en algún momento te he escuchado decir que las tesis de Lukács sobre el realismo crítico habían encontrado su expresión más cabal en las novelas de Chandler y en la novela negra americana en general. Me gustaría que desarrollaras un poco esa teoría. Bueno, sí, evidentemente en el caso de Lukács hay un análisis correcto de la novela realista del siglo XIX, que para él era la novela por excelencia, pero cuando quiere aplicar su análisis o esa categoría, se vuelve una especie de perceptiva. Ya en el siglo XX, esa categoría de realismo crítico ya no encuentra exponentes, ya no hay exponentes de realismo crítico en la novela del siglo XX, y solo encontramos esos elementos esos procedimientos que Lukács preconiza o descubre en el realismo crítico, solo lo encontramos en la novela policial y particularmente en la literatura de Chandler.
en un ensayo de 1965, después de leer El Agua a Dios, me pareció, había leído también algunos textos de Lukács en esa época, me pareció que era la única ocasión en la cual yo encontraba en la literatura del siglo XX, en la novela policial, encontraba esas categorías. Si quería aplicarlas a Joyce, o a Kafka, o a Pavese, o a Faulkner, o a Thomas Mann, o a quien fuere, esas categorías no son pertinentes cuando uno trata de aplicarlas a esas obras literarias. En cambio lo son para Schaff. En relación a este asunto del realismo crítico, a mí se me ocurrió algo que una broma en un sentido, ¿no? Que uno de los escritores que podríamos considerar representantes del realismo crítico en el modelo de Lukács, y que en ese sentido genera como una especie de paradoja o incógnita, es Vargas Llosa. Claro, ¿no? Que me parece que es uno de los que con más deliberación ha llevado adelante la noción de lo que podemos entender por realismo social, en el sentido que Lukács lo plantea, lo cual hace pensar en la diferencia que se puede establecer entre las posiciones políticas, que es un viejo debate, ¿no? Entre las posiciones políticas y las poéticas, ¿no? En el sentido de que Vargas Llosa se ha convertido en un representante de cierto liberalismo neoconservador, pero literalmente se ha mantenido fiel a lo que nosotros podemos considerar la estética progresista, entre comillas, por excelencia, ¿no? Que ha sido este modelo a la Lukács de lo que es escribir novelas y lo que tiene que ser un novelista, cómo tienen que aparecer todos los sectores sociales, cómo las cosas tienen que funcionar en términos de lo que sería una representación y demás, ¿no? Lo que no deja de ser en su sentido, bueno, una opinión sobre la novela de Vargas Llosa y una cuestión sobre cómo este individuo que ha tomado estas posiciones, sin embargo, sigue fiel a lo que fue tradicionalmente las posiciones literarias de lo que en ese momento se llamaba la izquierda, ¿no? Las posiciones antivanguardistas, las posiciones contrarias a todas las innovaciones, la polémica de Lucas con Brecht y todas las cuestiones que circulaban alrededor de esta poética dura, de lo que debía ser considerado una literatura de izquierda, lo que debía ser considerado una retórica representativa del pensamiento progresista, a la cual este señor Vargas Llosa se ha mantenido, sin embargo, fiel, indemne, diría yo, pese a que sus funciones políticas tendrían que llevarlo a imaginar otro tipo de literatura. No, diría más todavía. Digo, para hacer no, diría más, diría incluso que el realismo crítico es la teoría estética del neoliberalismo conservador. Parece que es una paradoja, pero es así. Si nosotros vemos las novelas que se escriben para el mercado literario, que es, digamos, que son las que producen, digamos, por ejemplo, la literatura popular americana, o ciertos escritores, grandes bestsellers americanos, vemos que hay una circulación de ideas estéticas que son extremadamente conservadoras y que se traducen también en el periodismo, en la televisión. Yo estoy seguro que le preguntamos a Grondona cuál es su escritor preferido, o a Neustadt, seguramente será un escritor realista americano, de lo que se compran en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Yo diría incluso yo diría que, no sé, yo creo que, por ejemplo, Stephen King es un gran exponente del realismo crítico, en la medida en que efectivamente la literatura gótica que él hace es una literatura que no cree, es una literatura puramente comercial, y él no cree de ninguna manera en las categorías góticas que él maneja. Simplemente las maneja porque hay un pacto con el lector a través del cual ellos saben, tienen una visión del mundo extremadamente realista, historicista y ¿cómo podríamos decir? Digamos, ideológica, y en realidad esa lectura que ellos, ese pacto de lectura que hay entre el lector y el escritor, da por sentado que esa literatura no tiene ninguna
ningún valor representativo, que es un mero entretenimiento. Podríamos decir, entonces, aquí hay una ideología de realismo crítico subyacente que se reserva para el periodismo, para las informaciones, para todo lo que sea, y cuando se hace literatura, esa literatura puede ser fantástica, realista, lo que sea, pero siempre es una literatura que no cree en sí misma y que no se cree capaz de proponer nuevas visiones, nuevas representaciones de la experiencia individual o colectiva. Y por lo tanto, yo creo que estos son los grandes escritores del realismo crítico, Stephen King y uno podría seguir adelante en esta reflexión que incorporaba Saavedra, esta idea mía de que había una contradicción, y que yo creo que tiene razón, en el sentido de que el conservadorismo político está acompañado en este caso por el conservadorismo literario, y que en cierto sentido se podría decir que cierta tradición, la gran tradición realista de la literatura del siglo XIX, es verdad que está hoy en manos de los escritores de Bestseller, y que no sea y lo que escriben novelas sobre aeropuertos, explican cómo son las distintas formas y sobre conocimientos políticos, están mucho más ligados a lo que es la gran tradición de la novela que lo que son los escritores con los que uno se siente más ligado en términos de escritura contemporánea, ¿no? Tal vez esta reflexión nuestra tenga que ver con cierta posición arcaica en relación a lo que son hoy ciertas discusiones sobre el estado actual de la novela y sobre las situaciones presentes, digamos así, del estado del género, etc., ¿no? Pero de todas maneras, para dar una vuelta más sobre esta relación entre tradición clásica, realismo crítico y posiciones políticas y demás, a mí me llamó mucho la atención que cuando abrieron ese férreo sistema de censura que tenían en Rusia, en la Unión Soviética, que solamente se filtraban aquellos libros que obedecían a esta gran fórmula de lo que debía entenderse por la literatura representativa de los conflictos sociales, lo que sucede ahora con el público, que lo habíamos visto siempre como un público muy lector, porque nos llegaban cifras realmente abrumadoras de lectura de textos de Tolstoy, de lectura de los grandes maestros de la novela que eran leídos en la Unión Soviética en cantidades fantásticas. Ahora, sin embargo, parecía que todos se han dedicado a Bestseller, que lo que está sucediendo es que ese público, que es un público tan adiestrado, ha descubierto el mundo de los bestsellers y quizás imaginan que hay una continuidad entre un tipo de literatura y el otro tipo de literatura, ¿no? Pero me parece que esa digresión. No, la digresión es el centro, ¿no? Sí. No me retiro. Esa es cumplida mi intervención. No hemos dicho nada. ¿Qué se la va a defender? Toda novela es narración. Toda narración no es una novela. Ahora bien, ¿en qué medida, dado que recién hablabas de que el género es la esclerosis, de alguna manera, la novela no es la esclerosis de la narración? Hace rato que no marcábamos nada. La tradición parecía muerta. Bueno, yo creo que efectivamente la novela, tomada con esas categorías de realismo, historicista, crítico, representativo, directo, una novela que se basa más en la representación de una supuesta realidad anterior a la escritura, que la escritura no hace más que transportar de manera, digamos, obediente a lo escrito, a la página. Yo creo que eso efectivamente es un género. Yo creo que la novela realista es un género. La novela realista es un género. La novela del siglo XIX es un género que no es podríamos decir que es la novela por excelencia, porque es la novela. Pero si vamos hacia atrás y hacia adelante, el relato, la narración, es totalmente diferente a la novela realista del siglo XIX. Empezando por el Quijote y digamos, y siguiendo por
por otros grandes textos de la narración occidental, como por ejemplo el Fritz Campsand y de Sterne, o los textos narrativos de Swift, o después la tradición anglosajona, las novelas de Melville. Dostoyevsky mismo ya no es un escritor realista en los cánones del realismo francés del siglo XIX. Y si analizamos, si vemos las obras de Balzac, de Flaubert y Zola, que son los paradigmas de este sistema, vemos que también difieren mucho entre ellas. Y después, cuando llegamos al siglo XX, ya hay una especie de explosión de esas formas tradicionales en direcciones diferentes. Kafka, Joyce, Proust no toman el mismo camino, pero lo que hacen ya no se parece en nada a la novela del siglo XIX. Y por lo tanto podemos decir que efectivamente la novela realista es un género que ya cumplió, que llegó a su perfección. Esto no quiere decir que los grandes escritores del siglo XIX eran escritores desdeñables. Toda la tradición narrativa reposa del siglo XX, reposa sobre ellos, y el gran modelo de la literatura del siglo XX, el padre de la literatura del siglo XX es Flaubert, evidentemente, pero simplemente repetir al infinito. Este es un debate viejo, incluso yo diría que ya perfectamente superado, desde los años 50, 60, ya pienso que ya había sido superado en obras literarias, pero teóricamente fue ya muy debatido en los años 60, y creo que no vale la pena volver atrás. Creo que basta mencionar estos libros, Ulises, Hemingway, o A la recherche du temps perdu, o El Castillo, o La montaña mágica, incluso de Mann, que parece un poco más realista que los otros, pero que en el fondo no lo es, o Faulkner o muchos otros escritores del siglo XX, para darnos cuenta que ya no se parece en nada a la novela del siglo XIX, y que en cambio sí ciertos escritores masivos, volvemos un poco a lo que evocaba Ricardo en su momento, ciertos escritores masivos en la actualidad se parecen mucho a esos escritores del siglo XIX. ¿No? Una novela de Bellow, por ejemplo, que es un personaje realmente una persona extremadamente querible, pero las novelas de Bellow, bueno, no inventan absolutamente nada en el plano formal del relato, ¿no? Y él viene de una tradición donde se inventaron muchas cosas, en el caso de Thornton o de Melville, que ya habían puesto los jalones de la modernidad y que ya habían tomado ya un camino diferente al del realismo del siglo XIX. Bueno, trataré de no buscar nada para innovar. La otra cosa que yo podría agregar a esta de la tradición de la novela, para llamarla así, sería que aquí habría cierta diferencia con Saer en relación a... Me parece que el otro elemento de contraste con la gran tradición de la novela del siglo XIX son los géneros, no solamente las experiencias de los grandes novelistas que nombraba recién Juan, sino también estas experiencias de los escritores que escriben texto policial, de ciencia ficción, empiezan a producir también una serie de cuestiones y de tensiones respecto a lo que podemos considerar la gran tradición clásica de lo que supone hacer novela, y en cierto sentido me da la sensación que enfrentan de otra manera este problema de cómo decirlo, de qué manera está presente ciertas formas de la sociedad, vamos a llamarlo así, en el caso de la novela policial, la novela de ciencia ficción, y de qué manera se mantiene y persiste la narración, ¿no? Que los géneros en última instancia lo que hacen es garantizar la persistencia de la narración. El género narra solo, si uno entra en un género, es el sistema del género que está llevando adelante una fórmula narrativa estabilizada, y por lo tanto las cuestiones de la narración están muy resueltas, podría decirse ya, en el modelo que el género propone, ¿no?
Entonces, el otro elemento interesante de los géneros es que los géneros no se pueden asimilar, me parece a mí, a la escritura de bestseller, en el sentido en que nosotros estamos tratando de definirla. Porque si el escritor de género, Philip Dick, digamos, o Chandler, Tom Dish, cualquier escritor de género que uno pueda traer aquí para discutir, trabaja para un público determinado, funciona sobre la base de una demanda, pero no responde, me parece a mí, a esa particularidad que tiene la industria del bestseller, que tiende más bien a construir la demanda, no trabaja con la